I have an anime, I have cocaine. Paranoia Agent. En una ciudad donde todos tratan de esquivar sus deberes y obligaciones con puras excusas porque le generan demasiado estrés, un chico en patines con un bate empezó a atacarlos a todos por las noches volviéndose un caso policial. Chicheñol, esto es Mousou Dairinin, o Paranoia Agent, el chico del bate, en un resumen. This is Halloween, this is Halloween. Primer video del especial Halloween. Jugolín para los panas. Antes que nada avisar que a partir de acá hasta el último día de octubre habrá video diario a la misma hora, así que suscríbete porque también estamos cerca de los 3 millones. A ver si llegamos antes de que termine el año. Ahora sí, vamos con el dibujito de monas chinas. Este anime comienza presentándonos a Tsukiko Sagi, una chica muy conocida por haber dibujado el modelo de un juguete muy famoso llamado Maromi, la cual en su trabajo es envidiada y odiada por sus compañeras, presionada por su jefe para crear una nueva mascota, y la cual parece estar media loquita porque puede ver y hablar con el juguete... ¿Qué carajos? Aparte de que también es bastante ansiosa, tanto que una noche, cuando volvía del trabajo, se cruzó con una anciana vagabunda que por el simple hecho de verla le dio miedo. No sé, sufría porofobia, supongo, qué sé yo. Por las dudas, la porofobia es el miedo a la pobreza, así que se fue corriendo hasta tropezarse en un estacionamiento y cuando estaba recogiendo sus cosas, alguien llega por atrás y la golpea en la cabeza. Al día siguiente, en el hospital, despierta confundida, pero sintiéndose liberada, y estos dos detectives, Mitsuhiro como el poli bueno y Keiichi como el poli malo, estuvieron preguntándole cosas sobre su atacante, cómo se veía, si vio el arma, si era hombre o mujer, a lo que esta dice que tenía un bate dorado doblado, una gorra, shorts, patines amarillos y sobre todo, que parecía un niño de primaria. Cosa que alertó a todos en la ciudad. ¿Un niño golpeando gente? Este país cada vez se va más a la mierda, ya no hay educación, aguante ver porno en el ciber. Y cosas así se iban diciendo por toda la ciudad y mientras estos investigaban, se enteraron sobre la vagabunda y fueron a interrogarla, pero esta no estaba y en su lugar se encontraron a este tipo, Akio, un reportero pervertido con cara de enfermo, el cual también estaba investigando el caso de Tsukiko para el periódico y el cual es insoportable porque estuvo acosando a la prota de acá para allá para sacarle información e incluso fue hasta su departamento, donde esta recién dada de alta porque un niño loco la atacó y que encima un gordo la anda acosando, obvio salió corriendo como pudo. En el camino se tropieza, se le cae un pañuelo a lo que Akio se agacha para recogerlo mientras que ella seguía corriendo, pero es entonces cuando aparece el chico del bate golpeando al periodista dejándolo herido de gravedad, así que al día siguiente volvieron a interrogarla. Por otro lado, en algún rincón de la ciudad había un niño llamado Yuichi, el cual era muy popular porque le caía bien a todos, le gustaban las niñas, era deportista, se había postulado para las selecciones de la escuela, era inteligente, le brillan los dientes, vive solo con su madre, tiene una profesora particular, waifu llamada Harumi, pero bueno, el caso es que como jugaba béisbol con un bate dorado, iba siempre a la escuela con patines amarillos y es literalmente un puto niño, todos empezaron a decir que era él el chico del bate, así que empezaron a molestarlo y este pensaba que se debía todo a este otro niño, Shogo, un gordito que es todo lo opuesto a Yuichi, y este piensa que él empezó a esparcir los rumores sobre él porque también se postuló para las elecciones y pensó que quería hacerlo perder y qué sé yo. Así que un día fue a hablar con él a un lugar apartado donde se puso un poco agresivo, alguien le sacó fotos para pasárselas a todos en la escuela y así lo terminaron molestando todavía más e incluso, por los rumores, los detectives fueron a interrogarlo, por lo que frustrado tiró sus patines y empezó a ir caminando a casa cuando de repente se encuentra con Shogo y este empezó a pensar que sería mejor que apareciera el chico del bate para golpear al gordis, así este haría de héroe atrapándolo y todas las sospechas se irían. Y justo aparece el tan mencionado chico del bate golpeando a Shogo y cuando este empieza a correr para atraparlo, no lo alcanza. Y como estuvo cuando golpearon al otro niño, que todos sabían que lo odiaba y que encima dicen que él era el chico del bate, ahora menos iba a querer ir a la escuela, llegando al punto de tanto estrés que sentía que se le distorsionara la realidad entera, haciéndolo ver como todos se ponen en su contra hasta que de repente ve al chico del bate acercándose a él. Cuando trata de enseñarle a todos que él no es el atacante, ya no había nadie a su alrededor y encima el chico del bate lo golpea, así que también terminó en el hospital y lo cuidaría su profa particular, la cual, tal parece, sufre doble personalidad, porque como Fiona dijo y el traba de la cuadra también, por el día es una y por la noche es otra, porque sí, por el día es una profesora particular y por la noche es una putigolfa que cobra $250 por 90 minutos, a la mierda, sí que cobra bien, ¿no? Y esperen, gordito, lentes, pelo largo y encima otaku, amigo, soy yo. El tema es que Harumi, como dije, sufre doble personalidad y lleva tanto tiempo teniendo una doble vida que ya no sabe quién es su verdadero yo, si la profesora amable o la putigolfa que se hace llamar María. Así que venía tratándose con un doctor, se dejaba mensajes de voz con su otra personalidad en el teléfono, pero un día, supuestamente, María iba a desaparecer completamente, por lo que esta se alegró. Guardó toda la ropa y maquillaje de la golfa, aceptó casarse con un profesor de la escuela para tener una vida normal, realmente parecía estar feliz. Pero un día, de la nada, la llaman a su celular personal para pedirle
un trabajito a María, a lo que esta enloquece porque se supone que nadie debe tener su número de teléfono, y encima toda la ropa y maquillaje volvió, los mensajes de voz volvieron y María también volvió. Desesperada se fue a tirar toda la ropa de María a la basura, pero esta cada vez era más presente hasta el punto de hacerla enloquecer. Su futuro marido se enteró de María, ya no tenía el control de su vida, realmente estaba desesperada, y un día que despierta frente a Yuichi, este le cuenta cómo se siente mejor, como desde que se encontró con el chico del bate se siente liberado gracias a que las sospechas sobre él desaparecieron completamente, haciéndola pensar que ella también quiere sentirse liberada. No solo Harumi, sino que María también. Y en una de sus enloquecidas discusiones con ella misma, aparece el chico del bate golpeándola, mandándola al hospital, y al igual que los demás, esta se sintió liberada. Por otro lado, un policía amigo de los detectives y cliente habitual de María llamado Masami, como esta dejó de trabajar, fue a buscar otra putigolfa para saciar sus perturbados deseos de que una chica joven le diga papi mientras están en lo suyo a pesar de tener una familia, pero un día una mafia a la que le debe plata llegó para reclamarle los 2 millones de yenes que debe, pero como este no tenía tanta guita porque le invirtió todo en construir su nueva casa, pero tampoco quería que le hiciera nada a su familia, se puso un pasamontañas rosa, agarró una bici y empezó a robar. Primero a una anciana consiguiendo 1 millón, pero cuando fue a dárselo a la mafia pidiendo más tiempo para recaudar el resto, estos cada vez pedían más. Así que estuvo asaltando gente durante días e incluso se llegó a drogar para hacerlo. Cuando consiguió robar todos los ahorros de una familia, se quedó solo delirando por los efectos de la droga en una plaza hasta que se encontró con Keiichi. Fueron juntos a comer, hablaron sobre los casos del tipo del bate y sobre que al parecer hay un tipo nuevo robando con un pasamontañas puesto, y luego de comer y tomar hasta emborracharse, Masami estaba volviendo a casa recordando a todas las personas a las que le robó, arrepintiéndose pidiendo a gritos que alguien detenga su sufrimiento. Es entonces cuando aparece nuevamente el chico del bate, le dan toda la cabeza y no lo dejó inconsciente, sino que este al levantarse le tiró por la cabeza el zapato como madre enojada con la chancla para después, estando en el piso, empezar a patearlo y finalmente después de no sé cuántos días atraparon al chico del bate, Makoto Kozuka. Pero cuando fueron a interrogarlo vieron que este parecía estar medio chiflado. O sea, sí, era obvio que estaba loco como para ir bateando cabeza por la noche, pero me refiero a que está chiflado porque ve todo como un juego. Y asimismo se ve como un caballero que lucha y trata de detener al malvado Gouma, un monstruo que posee gente y él debe ir liberándolas con su espada dorada. Y por eso estuvo haciendo eso. Al parecer ve una aura roja alrededor de las personas que debe salvar y quien le dice sus próximas víctimas es un viejito loco del mismo hospital al que fueron todas sus víctimas que al parecer ve el futuro. Y según él, estaba por encaminarse a buscar a la única persona que sabe sobre el origen de Gouma, un ser que vive recolectando cosas abandonadas, la vagabunda del principio. Así que los detectives fueron a investigarla a donde supuestamente este iba a ir, y sí, la encontraron. Empezaron a interrogarla y esta decía que quería volver a ver a su nieta, que ya no tiene lugar al que volver, que la familia se separó tras una pelea, y entre medio, Keiichi se estresa sacudiéndola para que hable sobre el primer caso, ya que en teoría ella fue una testigo. Y efectivamente, la vieja lo vio todo, pero Tsukiko no la atacó el chico del bate, sino que dice que ella misma agarró un tubo de metal que había cerca y se rompió a sí misma la pierna. En eso, la carpa de la doña se destroza debido a la fuerte tormenta que surgió de golpe y quedaron solos. ¿Y la vieja? ¿Salió volando? ¿Qué carajos? No sé. El tema es que mientras la vieja contaba eso, nos iban presentando todos los problemas que tenía su familia con la vida de otra persona. Un adolescente que parecía que cuando era más chica adoraba muchísimo a su padre. Siempre estaba llamándolo y él era prácticamente su mundo entero. Pero años después, cuando iba a festejarle su cumpleaños, le cambió el fondo de pantalla de su computadora para darle una sorpresa y se encontró unas fotos de su habitación, donde ella misma llegaba y se sacaba la ropa asqueándola, haciéndola romper todas sus cosas hasta encontrar la cámara. Obvio ella salió corriendo de ahí, pero como dije, había una tormenta demasiado fuerte. Mientras ella pensaba en suicidarse tirándose por un puente, ve como el río se lleva a la anciana vagabunda. ¿What the fuck? ¿Que la vieja salió volando de su carpa y cayó en el río? No pesaba nada la vieja. El tema es que esta chica, traumada por lo de su padre y por ver la posible muerte de una persona, se largó a llorar. Estresadísima, mientras la llamaba a su padre y ella pedía ayuda, aparece nuevamente el chico del bate golpeándola, y su padre empieza a gritar su nombre, mostrándonos como este es el policía. Yo sabía que no era normal que tuviera esos fetiches con que le dijeran papi. ¡Fermo, hijo de puta! El tema, debido a la tormenta también, la casa que este estaba construyendo para su familia quedó destrozada, y peor aún, cuando fue a ver a su hija al hospital, está despierta pero no recuerda nada. ¡Ja! Tomás, te lo mereces por enfermo. Por otro lado, la vagabunda también terminó en el hospital por lo que no murió y fue a visitarla a su nieta y los detectives. Tras enterarse que Tsukiko no fue atacada por el chico del bate, fueron a interrogarla nuevamente, pero esta, de la nada, parece ser golpeada cayéndose al piso y queda inconsciente. ¿Qué carajos? ¿Qué pasa acá? No tengo ni puta idea.
Pero se pone todavía peor. Fueron a interrogar nuevamente a Makoto y este terminó confesando que de todos los que dicen haber sido golpeados por el chico del bate, solo atacó a 2, al niño gordito y al policía. Pero ¿quién fue el que atacó a los demás? Te preguntarás. Espera que ya te cuento, no te apures. A Makoto lo terminaron metiendo a la cárcel mientras investigaban, y con investigaban me refiero solo a Mitsuhiro, porque Keiichi dijo, si la primer víctima se rompió su propia pierna porque se sentía presionada en el trabajo, entonces este solo se disfrazó para asustar a las noches y las demás personas aprovecharon eso como excusa. No hay que darle tantas vueltas, la verdad. Así que dejó de investigar el caso, pero Mitsuhiro no, porque hablando con Tsukiko, esta dijo que el chico del bate volvió a aparecer. Aparte, mientras ellos tenían en custodia a Makoto, el chico del bate había atacado a la hija del policía y encima, ojo a esto que les voy a decir, Mitsuhiro, atando los cabos, cayó en cuenta de que todos los que fueron atacados tenían algo en común. Se sentían demasiado presionados por algo. Pero tratando de investigar con las víctimas, no consiguió nada de información, ya que dicha preocupación ya se le fue. Así que dijo, entonces debo encontrar la forma de saber quién se siente presionado y así lo atraparé, ¿no? ¿Presionado? A Makoto lo presionamos demasiado para que dijera todo, hay que ir con él. De esa forma fueron hasta la cárcel tanto él con Keiichi y se encontraron al chico del bate, el cual escapa atravesando la pared y Makoto, quien pensaban que era el verdadero chico del bate, estaba muerto. Pero ¿qué carajos está pasando acá? La noticia sobre Makoto la dieron como que fue un suicidio, porque nadie les creyó que una copia exacta al muerto lo mató y escapó atravesando la pared. Encima Mitsuhiro venía con pesadillas sobre el viejo loco y llegó al punto de tener una habitación donde grababa todo lo del caso del chico del bate, llegando a un estrés impresionante, diciendo que el chico del bate aparece entre las personas que se sienten perdidas en el mundo, y que es una persona, pero a la vez no, debido a que atravesó la pared. De ahí nos muestran un salto a otros personajes que llamaremos como Abeja de Invierno, como el viejo que acababa de tomar su última medicina, Zebra como el adolescente homosexual y la niña, Gaviota. 3 personas que estaban metidas en un grupo de una red social donde también habían otras 2 más, una que se hacía llamar Zorro y otra Caballo. El caso es que en ese grupo hablaban de forma de suicidarse porque se querían morir. Pero ¿qué clase de suicide room es este? Pero como ellos al conocerse en persona vieron que Gaviota era una simple niña, decidieron hacer todo lo posible para que ella no muriera. Primero salieron corriendo hasta perderla de vista en un edificio abandonado, donde intentaron tragando pastillas y aspirando dióxido de carbono, pero por algún motivo no funcionó, y justo llegó Gaviota para que luego el edificio sea derrumbado, así que se tuvieron que ir. Se fueron a intentar tirarse abajo de un tren, pero quedaron anonadados al ver como otro tipo se tiró antes que ellos, así que perdieron la oportunidad, y mientras se iban, Zebra ve como el tipo que se tiró abajo del tren se levanta y se va caminando como si nada porque nadie más puede verlo. ¿Por qué ellos no tienen sombra y los demás sí? De ahí decidieron intentar suicidarse donde no haya gente, así que se tomaron un tren, se fueron a las montañas, colgaron unas cuerdas y cuando se van a colgar, Zebra fue el primero en ahorcarse mientras los otros 2 lo veían. A Gaviota le pareció divertido, así que empezó a saltar colgada de la cuerda, ahorcando también a Abeja, y al final la rama se rompe haciendo que Abeja y Zebra caigan por un acantilado, pero no mueren, sino que frustrados porque al parecer todo les sale mal, decidieron tomar el consejo de Zorro, ir a purificar su alma antes de morir, así que fueron a darse un baño donde Gaviota trató de ahogarse, pero tal parece que tampoco le funcionó, y donde hablaron sobre el chico del bate y lo que les comentaba Caballo por el chat, sobre que es una persona y a la vez no, sobre que aparece ante las personas que se sienten perdidas en el mundo, pero eso no fue lo que dijo Mitsuhiro. El caso, siguieron hablando y al parecer el chico del bate mató a quien ellos conocían como Zorro, o sea Makoto, y que el verdadero chico del bate, tras matarlo, desapareció atravesando una pared, y recordando lo que dijo Caballo sobre que aparece ante las personas que se sienten perdidas en el mundo, empezaron a desear que aparezca ante ellos, y mientras trataban de dormir, sí, aparece atacando todo lo que estaban en las habitaciones, pero cuando los ve a ellos, este sale corriendo del miedo. Estos empiezan a perseguirlo pidiendo que los mate, pero lo terminan perdiendo, y mientras descansaban en un estacionamiento, Abeja se da cuenta de que todavía le quedaba su última medicina, cosa que es imposible porque ya se la había tomado, y en eso pasa alguien por al lado de ellos y se da cuenta de que ellos, a diferencia de esa persona, como dije hace rato, no tiene sombra, dándose cuenta de que en realidad ellos ya están muertos, pero prefiere no decirles nada y seguir en su bucle infinito tratando de morir, donde en el camino unas chicas estaban sacándose fotos, ellos se terminan colando y cuando la van a ver, los ven a ellos, fantasmas que a simple vista de humanos no son posibles de ver, pero que el chico del bate sí, porque como dijo Caballo y Mitsuhiro, es humano y a la vez no. Definitivamente mi episodio favorito hasta ahora. ¿Por qué? No hay por qué. Luego vemos un grupo de 4 viejas que hacían lo que mejor saben hacer, chismosear. Una contando sobre cómo un
chico de la ciudad estudió tanto para un examen que cuando llegó el día empezó a vomitar todo lo que memorizó hasta que llegó el chico del bate. Otra sobre cómo una madrastra le hacía la vida imposible a su hijastra, tratándola de inútil, de que haga algo productivo, que use su tiempo para aprender a cocinar, que no sé qué, hasta que en su cumpleaños, cuando como de costumbre la denigraba, esta se estresó al punto de que iba a lastimarla, pero justo llega el chico del bate y mata a la vieja. Y luego esta mina, la recién integrada al grupo del chisme y esposa de un guionista profesional, empezó a decir que también sabe una historia sobre una paciente que quería un hijo, así que fue a un banco de esperma, pero terminaron dándole un esperma que la hizo tener el chico del bate dentro de ella, con bate y todo. ¿Qué carajos? Obvio las demás no se la creyeron y empezaron a inventar cualquier cosa diciendo que eran reales, no como la historia de ella solo para molestarla, sobre una pareja de adolescentes que se amaban demasiado, pero la chica sufrió una enfermedad terminal y sabía que el día que la última hoja de la enredadera cayera, ella también iba a morir. Así que su enamorado se la pasó toda la noche pintando a la pared una hoja para que puedan seguir juntos, pero cuando se hace de día ya era demasiado tarde porque el chico del bate la había matado. Claro, para nada la misma historia que la última hoja de O. Henry, ¿verdad? O sobre el caso que supuestamente pasó en televisión sobre el beisbolista novato al cual no dejaban de decirle cómo jugar estresándolo hasta el punto de que vio al chico del bate preparado para baterle la bola. O el caso del boxeador que pasó de ser un palo de escoba a un termotanque después de que el chico del bate lo obligara a comer. Así que la esposa del guionista ya estaba a un punto que quería integrarse al chisme y empezó a inventar más historias, cada una menos creíble que la anterior, sobre el náufrago que terminó viendo al chico del bate saliendo del agua, el mafioso que pidió ayuda al chico del bate para que no lo arrestaran. Así que estresada por no poder integrarse al grupo, se fue a casa, donde se encontró a su esposo tirado en el suelo ensangrentado debido a haber sido atacado por el chico del bate. Y ella, en vez de llamar a la ambulancia queriendo chisme, empezó a preguntarle sobre qué ocurrió y cómo ocurrió para ir a contárselo a las demás. Y mientras alejaba la cámara, vemos como los edificios desde arriba forman un etcétera. Ok, muy normales estos edificios, la verdad. Y entre medio de todo esto, en otra parte de la ciudad, un cohete estaba despegando, pero algo mal le sale, así que todos los trabajadores de administración estaban tan estresados que ahora sí, de verdad llegó el chico del bate a darle unos buenos batazos cada uno en su cabeza. Pasando a otra mini historia, vemos representado en un episodio lo que Japón mejor sabe hacer: explotar a sus trabajadores, porque nos presentan a un asistente de un estudio de animación encargado de crear un corto sobre Maromi, el cual es constantemente maltratado en su trabajo, lo tachan de inútil, de bueno para nada, de que haga bien su trabajo y de cosas así al punto de obviamente estresarlo, y encima siempre se manda cagadas, como cuando sin querer desconectó la computadora de uno de los trabajadores mientras laburaba, lo regañaron y tratando de desestresarse empezó a pegarle unas cajas en el depósito donde sin querer bajó los fusibles del edificio entero dejándolo sin electricidad. Estaba tan cansado que se dormía en el trabajo y mientras conducía volviendo a casa, y ya todos en el trabajo lo odiaban. Por sus errores se estresaban tanto que ante cada uno iba apareciendo el chico del bate matándolos o dejándolos en graves condiciones sin poder volver a trabajar, hasta que llegó un punto de que lo despidieron y este ya venía varias veces consiguiendo escapar del chico del bate. Pero la noche que lo despidieron no fue así. Por algún motivo, este no fue atacado en ese momento, sino que con el bate del chico fue a desquitarse finalmente por todo el abuso que sufrió en el trabajo con su jefe, atacándolo por la espalda, llevándose el corto animado terminado para finalmente morir en medio de la calle con dicho corto en la mano, pero con una sonrisa en la cara, mientras de fondo sonaba la voz de Maromi en el corto diciéndonos que descansemos. Así que como la mascota dice, yo voy a terminar esta semana de videos y voy a descansar durante un mes entero. Volvemos a la historia principal, donde vemos al detective Mitsuhiro, quien parece haber quedado chiflado del todo porque ahora ve el mundo como lo veía Makoto, y se ve a sí mismo como Radar Man, o Hombre Radar, un tipo que enfrenta y busca una forma de derrotar al chico del bate, el cual tras alimentarse de tantos rumores y miedos, terminó creciendo al punto de tomar una apariencia monstruosa. What the fuck? Y mientras este averiguaba alguna novedad sobre cómo detenerlo, va a pedirle consejos al viejo loco que en su mundo de fantasía veía como el sabio, el cual estaba en las últimas, ya estaba muriendo y de hecho, con sus últimas palabras le dice que baile con el conejo, para luego fallecer. Y tras esto, le llega una llamada de la mujer de Keiichi, o sea, el detective mala onda, la cual le cuenta que parece que su marido no vuelve a casa desde hace tiempo y que ante ella había aparecido el chico del bate, y ella sola fue capaz de ahuyentarlo tras decirle que tenía los mismos ojos que Maromi, o sea, la mascota de Tsukiko. Y encima en la televisión ve una entrevista que le hicieron a esta, donde muestra los primeros modelos de Maromi y donde también habían garabatos dibujados del chico del bate. Así que siguió investigando hasta que en su reflejo ve una pequeña mujer vestida de conejita sexy.
Ay, qué clase de esquizofrenia sufre este tipo. La cual lo guía hasta la casa del gordo otaku cliente de María, quien parece haber hecho moldes de cada persona que fue atacada por el chico del bate. ¿Qué carajos? El tema es que en su casa, el hombre radar ve las figuras otakus del virgen, las cuales le cuentan sobre que ellas supieron la verdad todo el tiempo, pero debido a ser figuras coleccionables no podían hacer mucho, que le tratarán de dar una pista para que él haga algo, y le enseñan información sobre un viejo caso parecido a los del chico del bate, el cual ocurrió 10 años atrás en un pueblo alejado de la ciudad, y casualmente también le ocurrió a Tsukaki, así que este fue a investigar y se encontró con el padre de esta, quien le contó sobre que Maromi era el perro de Tsukaki, pero que un día un supuesto chico del bate llegó, lo mató a golpes y desde entonces esta decía que iba a encontrarlo porque su padre pensaba que en realidad había sido ella. El hombre radar, al agarrar el bate, la ve como una espada legendaria capaz de detener al chico del bate. Por otro lado, la misma Tsukiko seguía siendo presionada en su trabajo para que crea un nuevo diseño y su propio manager, estresado cuando la llevaba a casa, le agarró la cara apretándola pidiéndole de manera poco amable que crea un nuevo modelo. Al esta bajarse del auto asustada y al darse cuenta de que se mandó una cagada, se va apretando el acelerador pero termina siendo aplastado por el monstruoso chico del bate. Pero a ella no le hace nada. De hecho, se mantenía serena incluso en el funeral del tipo, pero se sentía culpable, por lo que le costaba más enfocarse en el trabajo y en eso la llama Mitsuhiro diciéndole que ya sabe toda la verdad, que fue a su antigua casa donde habló con su padre haciendo que ésta parezca recordar algo que había olvidado, estresándola invocando al chico del bate del que empieza a escapar. El hombre radar aparece haciéndole frente con su nueva espada bate legendaria, con la cual consigue hacerle daño, pero este se regenera y mientras peleaban, Tsukiko escapa, corriendo lo más rápido que podía mientras Maromi le decía que la protegería hasta que termina llegando a una colorida escuela donde se encuentra con Keiichi. What the fuck? ¿Qué está pasando acá por no sé cuánta vez? A ver, Keiichi parece que estaba vagando por su mundo imaginario creado por su conciencia para escapar de la realidad donde se siente seguro, y por algún motivo, ella terminó metida en eso. Y el chico del bate, quien peleaba con el hombre radar, desapareció, y no solo él, sino que todos los juguetes de Maromi de la ciudad también, y no solo eso, sino que una masa negra gigante empezó a tragarse todas las personas y destrozar la ciudad entera a su paso. También, en esto, la mujer de Keiichi parece que es llevada al hospital por un problema en el corazón, donde nos demuestran que está en sus últimos minutos de vida, porque ante ella aparece el anciano loco preguntándole a dónde la lleva, a lo que ésta le pide que la lleve con su marido, el cual junto a Tsukiko seguía vagando por su mundo imaginario lleno de paz, donde vimos como Mitsuhiro trataba de hacerlo entrar en razón para que vuelva a Tsukiko, porque ella es la clave para deshacerse del chico del bate. En su mundo imaginario aparece ante él su mujer pidiendo que regrese a casa. Este ve a Tsukiko como su hija debido a que su deseo siempre fue poder haber tenido una niña a quien criar, pero al ver a su mujer en su mundo y como esta termina falleciendo no solo en su mundo sino que en la vida real, empezando a destruirlo todo por completo hasta volver a la realidad, donde Mitsuhiro va con ellos tratando nuevamente de hacer que Tsukiko recuerde todo para una vez lo haga y acepte que todo es obra de su imaginación y que el chico del bate realmente no existe sino que fue creado por ella, diciéndole que su padre le contó que muchos años atrás mientras ella paseaba a su perrito Maromi, por un descuido de ella, este terminó siendo atropellado y traumada se inventó una historia de que un chico con un bate la mató. Pero en eso aparece la masa negra atacando a Radarman, haciendo que Tsukiko y Keiichi deban escapar siendo perseguidos por la masa negra hasta el tren subterráneo, donde a Tsukiko se le cae su peluche de Maromi viéndolo como su anterior perrito. Cuando va a recogerlo es tragada por la masa negra, no solo ella sino que también Keiichi, y mientras estaban dentro de la misma, esta empieza a recordar como por un dolor de estómago descuidó a su perro, este es atropellado, y entre el dolor que sentía, su cabeza le hizo imaginar el chico del bate para no ahogarse en la culpa, el cual era representado en su sombra. La Tsukaki actual, al ver esto, abraza al perro disculpándose por no haber podido cuidarlo aceptando la realidad, haciendo desaparecer al chico del bate junto con la masa negra de toda la ciudad, liberando a todos y dejando toda la ciudad destruida. Después de esto, 2 años después, vemos cómo la ciudad fue reconstruida, cómo las personas siguen de la misma forma que al inicio tratando de evitar sus obligaciones, donde hay una nueva mascota que trae la seguridad de muchos llamados Konya, y donde ahora es Mitsuhiro, el loco sabio, y termina el anime con este mismo diciéndonos que a veces una historia empieza por el final. Hay demasiada información esparcida y que debemos conectar todo para realmente entenderlo. Se despide y ahí termina el anime. Mi opinión, una fumada tremenda. Pero reflexión rápida, que creo que es un mensaje que trataba de dar el anime como tal, es que no hay que evitar los problemas ni dejarlos de lado, sino más bien enfrentarlos porque son cosas que nos podrían llegar a afectar en un futuro. El hecho de que Tsukiko no haya enfrentado la realidad años atrás llevó a todo lo que pasó en el anime, e incluso lo demostró Keiichi. La solución realmente no es alejarte de todos escondiéndote en un mundo imaginativo perfecto, el cual te hace no darte cuenta de que podrías estar perdiendo a personas importantes en tu vida que te estaban esperando, sino más bien enfrentarlo lo más pronto
pronto posible, para después no terminar arrepintiéndote. Si sufrieron algún trauma o hay algo que les está haciendo ruido en la cabeza y piensan que ignorarlo es la mejor opción, ya les digo yo que no es así. Traten de hablarlo con la persona de mayor confianza que tengan, vayan a terapia, hablar con un psicólogo siempre es bueno. Yo creía en su momento que no, pero sí, es demasiado bueno para las personas el poder tratar sus problemas mentales. Obvio el anime lo lleva a un extremo, pero creo que ese es el mensaje que intenta dar. Ya sea estudio, trabajo, familia, lo que sea que te genere tanto estrés al punto de colapsar y buscar una solución rápida, son cosas que pueden llegar a tratar con un profesional antes de que llegue a un nivel más grave. Ya lo dije en mi video de Orange, pero si tenés algún problema, busca con quién hablarlo, porque con la compañía de la gente correcta podés salir adelante.